Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme hoy en el programa Vida Nueva en Jesús. Hoy quiero hablarles sobre la fe y la esperanza en tiempos de dificultad. Y como bien sabemos, nuestra vida no está exenta de situaciones difíciles o luchas. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas espirituales necesarias para resistir, vencer y crecer. Y muchas veces las circunstancias parecen abrumarnos. Enfermedades, crisis económicas, conflictos familiares o incluso esos momentos de angustia o soledad que en algún momento nosotros podemos llegar a experimentar. Pero en medio de toda esa adversidad, de toda esa dificultad, Dios nos llama, nos exhorta y nos invita a mantenernos firmes en la fe y a no perder la esperanza en sus promesas. Esas promesas que encontramos aquí en su palabra, en la Biblia. Y mire, el salmista David dijo algo muy hermoso en el Salmo 62, versículos 5 y 6. Y él dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Mire esa declaración que David hizo. Él estaba diciendo que su alma se tranquilizaba, su alma descansaba y reposaba en el Señor, porque solamente en el Señor podía él encontrar fortaleza, fe y esperanza que él necesitaba para enfrentar esa situación difícil que él estaba viviendo en ese momento. Y él también continúa diciendo que solamente el Señor era su roca, era su salvación y era su refugio, era su lugar seguro en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha. Y entonces él dice: no resbalaré, porque él sabía en quién había confiado, en quién había puesto su confianza, su esperanza y su fe. Y sabía que él no iba a ser defraudado, porque el Señor estaba con él y el Señor le iba a ayudar. Y de eso es lo que quiero hablar en este momento con todos ustedes. Sobre la fe que nos sostiene en la incertidumbre y la esperanza que nos ancla en las promesas de Dios. Y he titulado el mensaje de hoy como Confiando en Dios en medio de la adversidad. Nosotros siempre tenemos que confiar en el Señor en medio de cualquier situación difícil que podamos estar experimentando. Y en ningún momento dudar de su amor, de su gracia, de su fidelidad y de su misericordia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos llama a tener fe, pero no una fe que dependa de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o de lo que nosotros podamos percibir. Es que nosotros muchas veces somos como aquel discípulo que tuvo que ver para creer. Pero el Señor nos pide que creamos para poder ver. O sea, es al revés. Él nos pide que tengamos la fe en Él. Que creamos con todo nuestro corazón que ya tenemos esas cosas que le hemos pedido a Él. Aunque nuestros ojos naturales, nuestros ojos físicos no lo vean. Pero nosotros lo podemos percibir a través de nuestros ojos espirituales y creer y confesar que ya tenemos lo que le hemos pedido. Porque eso es lo que aquí dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si el Señor ha prometido algo, yo lo creo. Y yo lo confieso y sé que el Señor lo va a cumplir en mi vida.
Es que eso es lo que el Señor quiere, que en medio de la situación difícil que yo pueda estar atravesando, yo confíe en su palabra, yo confíe en las promesas que Él ha escrito aquí para cada uno de nosotros. Si Él así lo dijo, Él así lo hará. Simplemente quiere que nosotros confiemos en Él, nos mantengamos firmes en nuestra fe, esa fe que hemos puesto en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que nosotros continuemos creyendo que Él está obrando a favor nuestro, que Él está con nosotros y que a su debido tiempo Él va a responder a nuestras oraciones. Mire, en el Señor nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro lugar seguro, como dijo David, y en nadie más nosotros vamos a poder encontrar esa fortaleza, esa fe que nosotros necesitamos para enfrentar esas circunstancias difíciles que en algún momento nos toca que vivir. Mire, solamente en el Señor nosotros tenemos que depositar nuestra fe, nuestra esperanza. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta muchísimo porque realmente nos invita a no darnos por vencidos, sino a seguir adelante, buscando al Señor, sin importar lo que pueda suceder en nuestras vidas. De que nosotros tenemos que interesarnos en buscar cada día más la presencia del Señor y que nos deje de interesar o importar el por qué nosotros estamos enfrentando esa situación difícil. Y quizás usted ya tenga la idea de quién estoy hablando. Y sí, es de Job. ¿Quiénes no hemos oído la historia de Job? Una persona íntegra, un hombre recto, justo y temeroso de Dios, pero que en un solo día perdió todo lo que él tenía. ¿Se puede usted imaginar eso? Que en un solo día perdamos todo lo que tengamos. Sus bienes, sus hijos, su salud. O sea, Job perdió todo lo que él tenía. Y a pesar de su dolor y sufrimiento, Job hizo una declaración de esperanza. Y esta declaración nos debe a nosotros animar y a exhortar y a seguir ese mismo ejemplo de Job, de que aunque no entendamos por lo que estamos pasando, debemos seguir confiando en Dios, creyendo que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, porque así lo dice en Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, sino para darnos un futuro y una esperanza mejor. Y eso es lo que nos debe animar. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, llenamos nuestra mente, nuestro corazón de fe, de esperanza, de ánimo, de fortaleza para seguir adelante. Y eso mismo nos insta a no darnos por vencidos, a no rendirnos. Aunque la situación parezca muy difícil, aunque sintamos que el mundo se nos viene encima, sabemos que Dios está ahí y que Dios está en control de esa situación y que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar en ningún momento, porque Él así lo ha prometido en su palabra. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿El Señor le ha dejado alguna vez a usted solo? ¿Le ha abandonado el Señor a usted alguna vez? La respuesta es que no. Y quizá pueda decir, pero es que estoy pasando una situación difícil, estoy pasando una enfermedad. Pero en medio de esa situación difícil el Señor ha estado ahí con usted. Porque el Señor no le ha dejado. Porque cada día que nosotros despertamos es una bendición, es un regalo que el Señor nos ha dado. Porque nos da alimento, porque tenemos una casa, porque tenemos con qué abrigarnos, con qué satisfacer nuestra necesidad de hambre. O sea, mire, el Señor nunca nos ha dejado, a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros podamos estar viviendo.
Hay una frase que me gusta muchísimo que dice, no todos los días son buenos, pero siempre hay algo bueno en cada día. Y quizá alguien se pregunte, bueno, ¿y cómo funciona eso? Sí, quizá el día no marcha como yo lo había planificado. Quizá mi día no es color de rosa, no es como yo lo había esperado. Sin embargo, Dios ha estado ahí. Dios nos ha mostrado su amor, su fidelidad y su misericordia, porque tenemos vida, porque tenemos un trabajo, porque tenemos alimento, porque tenemos casa, tenemos un vehículo, tenemos muchas cosas y el Señor nos ha bendecido, pero muchas veces pasamos por desapercibido esas situaciones y nos enfocamos tanto en el problema y no en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos da cada día. Y mire, esto fue lo que Job dijo en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job no entendía por qué él estaba sufriendo, por qué a él le había venido todo este mal, por qué él había perdido todo. Él no lo entendía, no lo comprendía, pero sabía que su Redentor estaba vivo y que al final Dios haría justicia, que al final Dios iba a obrar a su favor, que al final Dios tenía un propósito grande y especial para la vida de Job. Pero mire, Job no estaba tan interesado en saber por qué estaba sufriendo. Él tenía la mirada puesta en Jesús, en el Señor. Él sabía que en Él encontraba la esperanza, la fortaleza, el ánimo que Él necesitaba para enfrentar esa situación difícil. Y que al final el Señor iba a hacer algo con Él. ¿Qué cosa? Él no sabía, pero él tenía esa fe y esa certeza de que el Señor iba a obrar a favor de él. Y mire, y él lo hizo. Y es que era lo que yo le decía al principio, que nosotros no tenemos por qué interesarnos en el por qué estamos sufriendo, sino en el para qué. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esa situación difícil? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Porque detrás de cada problema, de cada situación difícil, hay un plan y hay un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es que siempre es así. Por eso es que nosotros, en lugar de enojarnos, de quejarnos, de murmurar, debemos de acercarnos aún más al Señor, de buscarle a Él para saber cuál es su propósito, para poder nosotros entender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí mismo, en el capítulo 8, solo que ahora en el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue aquel que nos amó? Cristo Jesús, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Es esa persona en el que nosotros somos más que vencedores. Y el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo está diciendo aquí que aunque nosotros pasemos circunstancias, pruebas, dificultades, Dios va a utilizar cada una de esas cosas para nuestro bien. Para nuestro bien. Él va a obrar a favor nuestro. Quizá muchas
personas piensan que esa situación que nosotros estamos viviendo no solamente nos va a traer más calamidad, más mal, pero no, el Señor convierte ese mal en bien y Él obra a favor de cada uno de nosotros. Y aquí Él dice también, Pablo, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, y que no importa lo que podamos estar viviendo, pasando, porque nada de esto podrá separarnos del inmenso amor que Dios tiene por nosotros, que fue demostrado en su Hijo Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que seguir únicamente confiando en el Señor. Poner nuestra mirada en Él, nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, porque sabemos que no seremos defraudados en Él. Miren, las personas nos pueden fallar, los amigos nos pueden fallar, nos pueden abandonar. Las personas fallan, son inconstantes, pero Jesús no. Jesús es fiel, es verdadero, misericordioso, justo, compasivo, y Él no hace acepción de personas. Así que nosotros podemos confiar en Él sin ningún problema, sin ninguna dificultad o restricción. Podemos llegar ante Él y decirle: Señor, yo estoy pasando por esta situación. Yo no entiendo por qué, no entiendo la razón del por qué estoy pasando esta situación. Sin embargo, yo vengo y confío en ti, en que tú tienes un plan y un propósito en medio de esta situación, y que tú estás obrando a favor mío. Gracias, Señor. Mire, y es que cuando nosotros venimos y depositamos nuestra confianza en el Señor, recibimos una paz de verdad hermosa. Esa paz que de verdad guarda nuestros corazones, que guarda nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos de duda, de incredulidad. Porque cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, lo primero que viene a nuestras mentes son esos pensamientos de duda. Dios ya no me ama, quizás Dios ya me abandonó, ya me dejó solo, pero no es así. Es el enemigo quien intenta a nosotros derribarnos con pensamientos absurdos, con pensamientos mentirosos, porque lo que Él quiere es que nosotros nos alejemos del Señor. Pero cuando tengamos problemas, en lugar de alejarnos, es cuanto más nos debemos de acercar a Él. Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mire, aquí está diciendo que no nos afanemos por nada, sino que vayamos delante del Señor, que en toda oración y ruego, y le presentemos a Él nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestras situaciones, y que dice con acción de gracias. Cuando aquí se refiere con acción de gracias, quiere decir que nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo, y no porque estemos sufriendo, sino darle gracias a Dios, porque a pesar de esa situación, Él está ahí con nosotros. Él nos está sosteniendo, porque Él no nos va a dejar, porque Él no nos va a desamparar. Y el versículo 7 continúa diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, qué hermoso es esto, porque dice que esa paz que el hombre no puede entender, que el mundo no puede entender y tampoco puede dar esa paz, que dice va a gobernar nuestros corazones, nuestros pensamientos, los va a guardar de pensamientos de duda, de incredulidad, de esos ataques del enemigo, porque cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, es donde el enemigo aprovecha para atacar nuestra fe y hacernos dudar si realmente Dios nos ama, si realmente Dios está con nosotros.
Pero es aquí donde le digo, donde nosotros debemos de fortalecernos y hacer que nuestra fe crezca aún más. Y mire, les voy a leer este versículo de Filipenses 4:4. Y Pablo dice algo muy importante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mire, aquí Pablo está diciendo, alégrense en el Señor siempre. Y él vuelve a decir, insisto, alégrense en el Señor siempre. ¿Y sabe? Cuando Pablo escribió este versículo, él estaba encarcelado. ¿Se puede usted imaginar la cárcel en aquel entonces? Una cárcel fría, oscura, tenebrosa, espantosa, o sea, un lugar totalmente horrible. Y aún así Pablo dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Mire, Pablo aquí nos está exhortando que no importa la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, nosotros tenemos siempre que alegrarnos y gozarnos en el Señor, porque sabemos que Él está con nosotros, porque aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, nosotros no vamos a tener miedo, nosotros no vamos a temer, porque Él va con nosotros, porque Él nos va guiando, porque Él nos lleva de la mano. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros comprendamos, que nosotros tenemos que estar siempre gozosos, siempre alegres, reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas, siendo un ejemplo para todas aquellas personas que en el mundo están sufriendo y que aún no conocen a Jesús, para que también puedan encontrar esa esperanza, ese gozo que solamente Él puede darnos en medio de esa circunstancia que podamos estar viviendo. Pablo fue un gran ejemplo para todos nosotros, que en medio de las situaciones difíciles, él se alegraba y se regocijaba en el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque su gozo no dependía de las circunstancias externas, de lo que él podía estar viviendo, sino que su gozo se basaba en la esperanza que él tenía en Cristo Jesús, que lo que él estaba viviendo aquí no se comparaba nada con aquella gloria en la cual él iba a ir el día que partiera de esta tierra. Es que mire, Él nos insta a que no dependamos de las circunstancias, sino que dependamos del Señor. Que siempre estemos alegres, que nuestro gozo dependa de Cristo Jesús. Y no de las circunstancias, no de cómo yo me siento hoy. Si hoy me siento mal, así se va a basar mi estado emocional. No, puede que yo esté sufriendo algo en este momento, pero yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado y por lo tanto me voy a alegrar y me voy a gozar en el Señor, porque yo sé que Él me ama, porque yo sé que Él tiene un plan y un propósito para mi vida. Mire, hay dos opciones. Uno, quedarme estancado, tirado, llorando, lamentándome. O dos, levantarme, sacudirme y seguir adelante creyendo y confiando en el Señor, que Él tiene todo bajo control. Y aunque yo no lo entienda, yo sé que mi vida está en sus manos. Y que no importa lo que pase, porque Él tiene el control de todo. Tenemos esas dos opciones. Yo le animo, le exhorto a que no sé lo que pueda estar pasando o viviendo en este momento, pero que confíe en el Señor. Todo aquello que le preocupa, todo aquello que en algún momento le ha generado estrés, le ha generado ansiedad, angustia, que lo ponga en las manos de Dios. Yo le aseguro que Él va a responder a su oración y le dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Le dará ese gozo que el mundo no puede entender. Ese gozo que Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza en momentos de angustia, en momentos de tribulación. Yo le invito para que se acerque al Señor y pueda confiar de todo corazón en Él todos los problemas que usted pueda estar enfrentando. Y que pueda tener la fe, la certeza de que Él va a obrar a favor suyo. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Es un versículo que me gusta muchísimo y que me anima y me exhorta a que no me tiene que interesar el por qué yo estoy pasando esa situación, sino tener claro que el Señor es justo, fiel y que Él está vivo y que Él tiene todo bajo control. Muchos de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones donde parece que lo hemos perdido absolutamente todo, donde creemos que ya no más, que hemos llegado a nuestro fin, al límite. Pero la pregunta es, ¿seguimos creyendo en Dios en medio de esa situación? ¿Seguimos creyendo que Dios tiene el control de ese problema, de esa circunstancia, aunque nosotros no entendamos lo que está pasando? ¿Mantenemos nosotros nuestra fe y nuestra esperanza en esos momentos de dificultad? Y si no lo hemos hecho, este es el momento para que nosotros podamos animarnos a decir, Señor, yo no entiendo por lo que estoy pasando, pero voy a creer en ti. Voy a creer en que tú eres fiel, en que tú eres justo y en que tú tienes todo bajo control y yo no me voy a preocupar. Porque mire, nada ganamos con preocuparnos, con afanarnos, nada. Al contrario, lo que generamos es más estrés, más ansiedad y más angustia en nuestras vidas. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, recibimos paz, recibimos fortaleza, recibimos consuelo, recibimos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Mire, es que es muy bonito cuando nosotros confiamos en el Señor, porque recibimos su amor y su misericordia para seguir adelante. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Aquí se refiere a la esperanza como un ancla en nuestras vidas. ¿Y qué hace un ancla? Bueno, mantiene un barco estable en medio de la tormenta, seguro. Cuando un barco ya ha llegado a su destino, lanza el ancla para que no se mueva, para que el barco no siga caminando sobre el agua. De la misma manera, la esperanza en Dios nos mantiene firmes cuando los vientos de la vida intentan derribarnos. Así que no importa cuán fuerte sea la tormenta, si nuestra fe, si nuestra esperanza está anclada a Dios, no seremos movidos. Vuelvo a repetirlo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si nuestra fe y nuestra esperanza está anclada a Dios, no seremos movidos, no seremos derribados, porque Él es nuestro lugar seguro en momentos de dificultad, en momentos de angustia. Mire lo que dice Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, en medio de las situaciones difíciles, podemos acudir al Señor en busca de ayuda. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo, porque Él es nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra fe para seguir adelante en
esos momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros sentimos que el mundo se nos viene encima y acudimos al Señor, Él viene luego a rescatarnos, a ayudarnos, para que nosotros no resbalemos. Luego ahí mismo en Salmos 46, versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recordemos siempre que el Señor está con nosotros, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza en momentos de dificultad, en momentos de tribulación podemos acudir al Señor. Hoy Dios nos llama a confiar en Él sin reservas. Aún en medio del fuego, Él está con nosotros. Aún en medio de la tormenta, Él es nuestra ancla segura. Aún en medio de lo que podamos estar viviendo, Él está ahí, listo, presto y dispuesto para ayudarnos, para fortalecernos, para llenarnos de fe, de energía y fuerza para seguir adelante. Oremos juntos al Señor un momento. Señor, fortalece nuestra fe y renueva nuestra esperanza en ti. Ayúdanos a confiar siempre en tu palabra, en tu amor y en tu fidelidad. Ayúdanos a confiar en ti sin importar las circunstancias, sin importar lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Señor, aunque no entienda lo que esté pasando en este momento, yo sé que tú tienes un plan y un propósito para mi vida. Ayúdame a mantenerme firme y confiar siempre en ti. Señor, en este momento yo oro por todos aquellos que quizás están pasando una situación difícil, una enfermedad, una crisis económica, por aquellos que quizás sufren de ansiedad, soledad, angustia. Padre Dios, te pido para que seas tú con cada uno de ellos, fortaleciéndoles, ayudándoles, tocando sus vidas, sus corazones, sus mentes. Que sea el Santo Espíritu de Dios que pueda llegar y visitarlos y ponerles esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda sus corazones, esa paz que guarda sus pensamientos, esa paz que el mundo no puede dar. Te lo pido, Señor, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando por una situación difícil. Tú conoces la situación por la que puedan estar pasando. Ayúdales, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga y sigamos creyendo y confiando en el Señor, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.